Shalom, paz. Antes de comenzar, hay que darle toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso e existente, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ha-Raha, Wadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo anciano. Yahweh Shai es el nombre de su querido Hijo, nuestro Señor y Salvador. Raha, Wadash es Espíritu Santo. Doble honor a nuestros apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor estableció, como estaba escrito en la profecía, para que nos instruyan, nos apacienten con ciencia, sabiduría y entendimiento en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yawasap de la iglesia de la gran piedra de molino, ubicada en Sinaloa, México. Y el tema del día de hoy es acerca del significado del nombre de nuestro Señor Yahweh Shai. Yo sé que muchos hermanos están entrando a la fe y vienen de adorar o de pensar que el nombre del Señor es Jesús. Pero ese es un nombre griego que viene de Jesús. Y el Señor, como está escrito en Hebreos capítulo 7, es evidente que viene de la tribu de Judá. Y Judá es un hijo de Israel. Y Israel era un hombre que antes se llamaba Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Esa es la línea escogida, ese es el linaje escogido para ser el pueblo del Dios de la Biblia. El Señor siempre se maneja con exclusividad por medio de elección y rechazo. Vamos a comprobar eso porque Jacob dice: ¿en qué nos amaste? Esto es Malaquías 1 y 2. Dice: el Señor dice, yo los amo a ustedes. Pero ustedes responden, ¿cómo sabemos que nos amas? Y el Señor contesta: yo los amo por la misma razón que, siendo hermanos Esaú y Jacob, amé a Jacob. En Romanos también nos dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Porque esto lo leí del Antiguo Testamento. Y rápidamente tu instinto de la doctrina cristiana te va a decir: oh, pero eso es Antiguo Testamento. Es como que automáticamente tú piensas que porque es del Antiguo Testamento ya no es válido. Pero ahora vamos a leer lo mismo en el libro de Romanos, capítulo 9 y versículo 13. Cuando ella estaba a punto de dar a luz a mellizos, y antes de que estos hicieran algo bueno o malo, Dios dijo: Esaú el mayor servirá a Jacob el menor. Porque como dicen las escrituras, amé a Jacob y aborrecí. Que aborrecer es sinónimo de odié a Esaú. Y así confirmó Yahweh, Dios, su propósito de elegir a quien Él quiere llamar, sin tomar en cuenta lo que la persona haya hecho. Entonces el Señor trabaja por sus propios propósitos y elección, y Él decidió aborrecer a Esaú. Es más, en el libro de Malaquías nos dice que Esaú es la nación o el pueblo de anatema del Señor, de la maldición del Señor. Es un pueblo maldito, un pueblo con el cual el Señor está enojado para siempre. Y estas son escrituras que ustedes, hermanos, pueden buscar por ustedes mismos, porque aquí
en la gran piedra de molino, todo lo que enseñamos viene con un fundamento y base bíblico. Nada de aquí es interpretación privada, nada de aquí son opiniones. Ahora, a veces damos nuestra forma de dar el discurso viene sazonada con el espíritu de cada hermano. Cada hermano va a decir las cosas conforme a su sazón, pero al mismo tiempo todos estamos hablando la misma cosa. ¿Ok? Y a algunos no les gusta cómo nosotros enseñamos. A lo mejor buscan palabras más suaves. A lo mejor buscan palabras menos bruscas, menos ásperas, como Pablo él mismo se refirió a él mismo. Soy brusco, soy grosero en la manera de hablar, pero también hay hermanos que son más refinados a la manera de hablar, y quizás algunos de ustedes, hermanos, que vienen de iglesias donde el pastor endulzaba tu oído con palabras suaves, quizás vas a encontrar un hermano con palabras más refinadas, pero te va a decir lo mismo que yo te estoy diciendo hoy en día, ahorita, en este preciso momento, que el Señor solamente ha elegido a un solo pueblo de entre todas las naciones, y todas las demás naciones, incluyendo el autoproclamado hombre blanco, que supuestamente de ahí viene el Señor Jesucristo y toda esa idolatría y falsa doctrina. Hasta Él es también odiado. Tu conquistador, al cual bajas tu hombro para servir, y reciben con si el gringo habla, el latino obedece. ¿Ok? Y todo esto viene de trauma, todo esto viene por años de conquista y domesticación de nuestra gente. Pero como nada son las naciones delante del Señor, menos que nada vale. Isaías 40:17, las naciones del mundo no valen nada para Él. Otra versión dice, para Él todas las naciones son como nada. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Ahora, en Romanos, Pablo estaba citando a Malaquías cuando dijo, Jacob dice, ¿en qué nos amaste? Y el Señor dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. El Nuevo Testamento, muchas de las cosas que están escritas, y tiene los ojos para ver, el oído para oír y principalmente el espíritu, muchas de las cosas citadas en el Nuevo Testamento son citando a los profetas del Antiguo Testamento. Por eso Yahweh Shai, él dijo, no vine a abolir la ley ni a los profetas. Y es espiritual, y el Señor, por justas razones, tuvo que dar este específico señalamiento. Mateo 5:17. No malinterpreten, no piensen, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir, sinónimo de quitar, eliminar, frenar la ley, los mandamientos. Los mandamientos siguen activos, y las maldiciones por causa de no cumplir los mandamientos siguen activos, cayendo sobre nuestra cabeza todos los días. Pero por la gracia y misericordia del sacrificio de Yahweh Shai en la cruz, no hemos sido completamente destruidos y eliminados. El Señor ha tenido misericordia, porque realmente, conforme al pacto y la ley, todos merecemos muerte. Pero el Señor no ha destruido a su nación por completo. Ahí viene la misericordia de Yahweh Shai. Dice, no vine para abolir la ley, los mandamientos o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplirlos, para cumplir su propósito.
¿Ok? Yahweh básicamente estaba profetizando y estaba también hablando de que hay hombres, hay falsos maestros que en un futuro iban a enseñar que hay que abolir el Antiguo Testamento y solamente hacer caso al Nuevo Testamento. Pero Yahweh está diciendo que no quites a los profetas, que en su mayoría el Antiguo Testamento son los libros de los profetas. Yahweh aquí estaba profetizando, man. Pero es por causa de Satanás, el hombre, como está escrito en 2 de Tesalonicenses. Hay un hombre, hay una raza de gente, que es Esaú Edom, el autoproclamado hombre blanco, que ha venido a engañar, ¿ok? Con falsa doctrina, con agarrar nuestra historia, nuestro libro y torcerlas. Porque la Escritura dice que Él es padre de la mentira y no hay verdad en Él. Cuando habla mentira porque es su naturaleza. Como mencioné en una lección anterior, este hombre es un mitómano. Un mitómano es un demonio, una enfermedad, un trastorno de alguien que se inventa historias y termina por creérselas él mismo. Este hombre ha mentido tanto que ya está borrando la línea entre la verdad y su propia mentira. Ahora, las élites de Esaú Edom, ellos saben perfectamente que nosotros somos los israelitas. Pero la mayoría de su pueblo, ellos realmente creen en Jesús. Y que quizás el moreno, el latino, el indígena son sus hermanos. Y que el amor de Dios es para todo el mundo. Pero son hipócritas, man. Puede haber edomitas que realmente piensan que Dios ama al mundo, pero es hipocresía, porque en su corazón solamente hay guerra y odio por su hermano. Y si un edomita realmente siente o un caucásico, perdón, no un edomita, porque un edomita es un edomita. Pero si un hombre con apariencia de gringo, canadiense, chino, japonés o cualquier otra nación siente cierto apego por la Biblia y por su hermano moreno, latino e indígena, es porque es parte de nuestra nación. Como vamos a leer a continuación, porque la nación de Israel fue dispersa por todo el mundo. ¿Ok? Regresando, Mateo 1:21, y tendrás un hijo y lo llamarás Yahweh. Ahora en muchas versiones va a decir Jesús. Ok, pero si realmente quisieran traducir el nombre del Señor al español, del hebreo al español, debería decir El Salvador, no Jesús. El Salvador debería de decir. Entonces nosotros nos vamos directamente a la raíz del hebreo Yahweh, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es el pecado? La infracción de la ley. Puedes buscarlo por ti mismo. Ve a Google, detén este video y escribe ¿qué es el pecado? Infracción de la ley. Biblia, para que te salga ahí el verso. ¿Ok? Y si eres un hermano que es nuevo y está empezando a estudiar, tú debes de estar, cuando una escritura brinque y tú desconozcas en el principio, es necesario que vayas, frenes este video, lo detengas por un momento, vayas y lo compruebes por ti mismo, para que te convenzas de que esto es la verdad. Ahora aquí el comentario dice, el ángel no dejó margen de duda de que el nombre de Yahweh
está directamente vinculado a su misión, a su fama, a su onoma, que es nombre en el hebreo y nombre en el griego. Su fama, lo que viene a tu mente cuando escuchas de Él. Él vino a salvar. ¿Pero a quién? A su pueblo. Y dice, no dijo a todas las naciones, ni tampoco dijo ni a la humanidad entera sin distinción, sino exclusivamente a Israel, el pueblo escogido. Acabamos de leer en Isaías que para el Señor todas las naciones valen menos que nada. No tienen ningún tipo de valor, pero cuando lees acerca de Israel, dice que es su tesoro más preciado. Ahora, es cierto, ese tesoro nos hemos ensuciado, ese tesoro hemos pecado contra el Señor y no estamos en nuestro prime como nación. Estamos en una condición baja, pero la buena noticia es que por medio de Yahawashi estamos siendo restaurados y vamos a cumplir la ley, los mandamientos que odia un cristiano, los mandamientos que tanto odia un cristiano. Y eso es un foco rojo que debe de aparecer en tu cabeza, porque cristianismo es una doctrina que vino a nuestra gente por medio de la conquista del autoproclamado hombre blanco. Ok, aquí en las Américas, los llamados indígenas, que son las tribus del norte de Israel, que nos venimos cuando estábamos en cautividad bajo el rey asirio Salmanasar, como está escrito en el libro cuarto de Esdras, capítulo 13, versículo 40, y como nuestra misma gente lo menciona, que nos venimos del Aztlán en barcos. Nuestra gente aquí no conocía de esas prácticas de cristianismo. Nuestra gente conoció cristianismo y Jesús por medio de la conquista. Y quien trajo esa doctrina fue el autoproclamado hombre blanco Esaú Edom. Ahora las tribus del sur, los llamados morenos que se quedaron en el oriente, la historia es diferente. Cristianismo empezó derivándose de el Sacro Imperio Romano, que eran israelitas, pero que ya estaban torcidos de su mente. Estaban haciendo mezcla entre nuestra verdadera religión, que no es religión como la gente lo entiende, pero nuestra verdadera cultura la estaban mezclando con lo que ya ellos estaban contaminados. No se mantuvieron vírgenes en la sólida y sana doctrina. Porque hay que recordar que Israel había sido helenizado en el tiempo de los macabeos. En el tiempo de los griegos, nuestro pueblo fue obligado por medio de violencia y leyes injustas y persecución a mezclar costumbres. Y es exactamente la misma técnica que el español utilizó aquí. El español y el conquistador en el año 1492 vinieron con el mismo espíritu de lo que está escrito en Primera de Macabeos, cuando empezaron a perseguir a los israelitas. Y empezaron a borrar nuestras costumbres y nuestra memoria como pueblo. Salmos 83. Estas naciones han hecho una alianza para que no haya más memoria de nuestra gente. Para que la alianza básicamente sea quebrada. Pero el Señor no iba a permitir que sus hijos se extraviaran. Al Señor no le iban a quitar a su pueblo de sus manos. Ahora el Señor nos entregó a estos malditos para que nosotros aprendamos
con el castigo de qué pasa si desobedecemos a nuestro Dios, a nuestro Padre. Pero jamás el Señor nos entregó para que nos maten y completamente nos destruyan. Y ahora el Señor está empezando a levantar su castigo. Y ese levantamiento del castigo empezó desde que Yahweh Shai vino a la tierra. Por eso es digno de adoración y de honor y gran honra, porque gracias a Él podemos volver al Padre. Yahweh Shai confirma su misión exclusiva, Mateo 15 y 24. Entonces Yahweh Shai le dijo a una mujer: fui enviado solamente, a nadie más, para ayudar a las ovejas perdidas de Israel. Otra versión dice: fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, al pueblo de Israel. Dice Yahweh Shai mismo aclaró que su envío es únicamente a las ovejas perdidas de Israel, que son los israelitas dispersos y asimilados entre las naciones debido a las maldiciones de Deuteronomio 28. Por ejemplo, esta. Deuteronomio 28:64, una maldición por no cumplir la ley. Y Yahweh te dispersará por todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Ok, era una maldición que hoy en día podemos verla en su totalidad. Hay hermanos en Australia, en África, en Holanda, en Alemania, en todas las Américas, en donde sea los israelitas estamos dispersos, en Japón, en China, en la India. Y allí rendirás culto a dioses de madera y piedra, enseñándote que estos israelitas de la casa de Israel, hijos por carne y sangre de Abraham, Isaac y Jacob, están dispersos entre toda la nación cometiendo idolatría. Porque dice que primero nos dispersará entre todas las naciones de un extremo de la tierra al otro, y allí rendirán culto a dioses de madera y piedra, dioses desconocidos para ti y para tus antepasados, enseñándote que los israelitas dispersos venimos de cometer idolatría. ¿Ok? Por eso no juzgamos por apariencia, juzgamos por espíritu. Y incluso, para ponerle un poquito más de dificultad a este tema de apariencia, de saber si es un israelita o no, también existe la cizaña, que básicamente esa parábola nos enseña que hay enemigos, que es el autoproclamado hombre blanco, Esaú Edom, que viven entre nosotros, que se parecen como nosotros, que hablan nuestra lengua, que andan sirviendo a la Guadalupe, que andan sirviendo inclusive a Jesús, a santos, pero no son de nosotros. Son edomitas, son los hijos de los españoles que vinieron y violaron a nuestras mujeres. Y la Escritura nos enseña que nosotros somos lo que es nuestro Padre, nosotros somos su semilla, su semen es el que forma al hombre o a la mujer. Y la mujer es solamente la tierra donde va a nacer esa semilla. ¿Ok? Dice, por desobediencia Israel fue disperso y perdió su identidad. Por eso lees en el libro de Apocalipsis que cuando se habla de los hombres y mujeres, la gran multitud que va a recibir salvación, hablaban toda lengua y toda apariencia, porque habíamos sido dispersos, porque esa es la condición
de Israel hoy en día. En el libro de Mateo nos dice que el Señor va a mandar a sus ángeles a recoger a hermanos de todo lado del mundo. Y es la realidad. Ahorita estamos todavía con, ¿cómo podría decirlo? Con residuos de nuestra vida gentil. Por ejemplo, yo hablo español y hay hermanos que hablan solamente inglés y los dos somos israelitas y los dos hablamos una lengua extraña porque nuestro idioma original es el hebreo, la Shawan Quadash. Él habla inglés, yo hablo español. Aún tenemos estos residuos gentiles o extranjeros entre nosotros, pero lo que tenemos en común es que adoramos en la lengua santa y pura a Yahweh Bahashem Yahweh Shai. ¿Ok? Por eso cuando alguien viene con Jesús, con Cristo, Yeshua, nos quedamos viendo como, hey, deja esa basura allá afuera. Ahora es necesario seguir hablando español, seguir hablando inglés, para hablarle a otros israelitas que están en un estado gentil completamente. Pero por elección y predestinación el Señor los va a hacer volver a su verdadero origen y va a empezar a regresar nuestra cultura, nuestra identidad. Ahora guardamos nuestras costumbres, el día de reposo, el día de expiación, el día de las fiestas de los panes sin levadura, la Pascua. Hacemos oraciones en el hebreo, hacemos la oración del Abanawa, Shabbat Shemayim. ¿Ok? Entonces, este es un tema que es básico, pero es de gran tropiezo para mucha de nuestra gente que ni siquiera entiende las escrituras, pero tienen el nervio de alegar y decir eso no es cierto, el Señor ama a todo el mundo. Pero si nosotros realmente le preguntamos, ok, muéstramelo con escrituras que el Señor ama a toda nación, nosotros te vamos a sacar otras 100 de escrituras que te va a decir lo contrario. Y si tú quieres venir con Juan 3:16, que es la única que un cristiano se sabe, la palabra mundo en el griego, por si no lo sabías, ahí es cosmos, que se refiere a una elección exclusiva o a un grupo exclusivo, hablando de Israel. ¿Ok? Voy a cerrar con esto. Juan 7:35. Entonces los líderes judíos se preguntaban, ¿a dónde piensa ir para que no podamos encontrarlo? Porque Yahweh Shai dijo, hey, va a llegar el punto donde ya no me van a encontrar. Y ellos dijeron, ¿acaso piensa ir a los israelitas? Aquí dice judíos, pero judíos era el nombre generalizado que le dieron a los israelitas. Pero vamos a leerlo con el entendimiento correcto. ¿Acaso piensa ir a los israelitas dispersos entre los griegos y enseñarle a los griegos? Aquí dice el comentario. Aquí está, el ChatGPT lo acaba de confirmar, man. Hasta el ChatGPT lo sabe. Aquí el texto deja claro que los griegos se referían en realidad a judíos, y luego viene aquí este paréntesis, israelitas dispersos, viviendo entre griegos, cumpliendo las maldiciones. Y esto es nada más algo tan sencillo como, por ejemplo, en Babilonia, Estados Unidos de América, a un latino le pueden decir mexicano, y puede ser boliviano. O ese mexicano, y puede ser un peruano. O por ejemplo a los morenos, que les dicen negros, pero ellos no dicen, no, ese judita, ese judío, o ese benjamita, ese levita, que son los haitianos.
ellos no hablan así, ellos nomás dicen ese negro. Eso es lo que ocurrió con Israel. A todos nos estaban llamando judíos por parejo. Pero eso también cumple que Judá es el líder de la nación de Israel, porque a todos nos llamaron judíos y de Judá viene la salvación. El Señor Yahawashi, que es la tribu más importante de donde vino nuestro Señor. Ok, pero con eso, hermanos, espero que esto haya sido edificante. Vamos a cerrar dándole toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso e existente, Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwadash. Doble honor a los apóstoles, ancianos obispos de la Gran Piedra de Molino. Hasta la próxima. Shalom.